Bueno, buenos días. El propósito de esta muy breve intervención es ofrecerles una síntesis general del origen de las universidades. Es en realidad el primer tema que vamos a abordar y que vamos a desarrollar en este curso. Quisiera también, al final, hacerles algunas sugerencias sobre uno de los textos, que es el del texto de José Ortega y Gasset, y ofrecerles algunas claves de lectura y algunas preguntas. Esta será entonces la primera actividad que desarrollaremos en el marco de este curso. También tienen en el aula virtual tienen la bibliografía obligatoria, tienen ahí un texto de Christopher Charles y Jacques Verger. Es un texto que está en portugués, pero se lee con relativa facilidad. Y bueno, yo les recomendaría que en caso, bueno, que les interese el tema, que lo quieran analizar con mayor profundidad, pueden también, digamos, complementar esta exposición con ese texto. Por supuesto, ustedes imaginarán que la complejidad o densidad que tiene la historia de la universidad en un periodo tan largo como es el que pretendo abordar aquí, que va desde sus orígenes a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, en plena Edad Media, hasta los inicios del siglo XX, bueno, digamos, lo que puedo dar aquí es un panorama extremadamente superficial. Como el objetivo que nosotros tenemos en el curso es concentrarnos en la evolución de la universidad en la Argentina, bueno, dedicamos a estas cuestiones que tienen que ver con los sistemas universitarios extra, digamos, que no pertenecen, digamos, a la evolución histórica de nuestro país, un espacio relativamente limitado. Ahora, yo entiendo también que un curso de estas características, que procura, digamos, ya iniciar el análisis de los estudios universitarios, no podría dejar de contemplar como un aspecto básico, bueno, cierta comprensión de cuál fue el ámbito, cuál fue el contexto y cómo fue la evolución, yo diría, general de las universidades en el mundo occidental desde sus orígenes, como yo les acabo de señalar, a finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Ahora, antes de empezar, yo quisiera hacer presentar una muy breve definición, presentar una definición muy sencilla, breve, acerca de qué es lo que nosotros entendemos por universidad. Ustedes saben que hay muchas formas de desarrollar la enseñanza de ciertos saberes que nosotros podríamos decir, bueno, son saberes relativamente complejos, son saberes relativamente sofisticados, saberes que tienen que ver con el desarrollo y la práctica de la ciencia o con, quizás en algún momento también con algunas profesiones, lo que muy ambiguamente, porque esto ha cambiado a lo largo del tiempo, ha cambiado a lo largo de la historia, digamos, la enseñanza superior, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que existe toda una serie de disciplinas que por sus características se las adscribe a determinados niveles de enseñanza. La universidad no ha sido la única forma de dar enseñanza superior a lo largo de la historia. Entonces, hay un elemento que es un elemento característico, y por eso, digamos, en líneas generales nosotros podríamos decir que cuando nosotros hablamos de universidad, lo que estamos hablando es de una comunidad integrada por personas que enseñan y personas que aprenden, por maestros y estudiantes, que están reunidos para asegurar la enseñanza, digamos, de un conjunto de disciplinas en el nivel superior. Ahora, hay un rasgo que tiene esta institución, que es la que le da su, podríamos decirlo así, su característica central, su rasgo central, y es que estas instituciones son autónomas. Entonces, este primer rasgo, esta cuestión de la autonomía, es una cuestión importante, relevante a la hora de pensar, fundamental a la hora de pensar el origen de la universidad. Así que yo les pediría que, bueno, tengan presente esta idea, enseñanza, aprendizaje, el conjunto de disciplinas en el nivel superior y esta característica fundamental, que es la característica que tiene que ver con la autonomía. Los historiadores han discutido durante mucho tiempo sobre
¿Cuál es el momento en el que puede señalarse la existencia, la fundación de una universidad? Sobre eso, digamos, han existido discusiones, debates a lo largo del tiempo, pero en ese sentido yo creo que nosotros podríamos, siguiendo la mayor parte de los autores de la bibliografía que ha abordado este tipo de cuestiones, plantear un momento central que tampoco lo podemos definir con total precisión, porque eso sobre, hay discusiones, ¿no? Cuando uno trabaja sobre los periodos medievales, sobre periodos muy antiguos, hay todo un debate acerca de, bueno, si el documento que nosotros tenemos es efectivamente el documento fundacional o quizás hay documentos anteriores, es decir, esto ha sido fruto en líneas generales de extensas discusiones, pero en general lo que se admite es que las primeras universidades se fundaron entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Entonces, este es el momento cuando nosotros tenemos que ascribir el origen de las universidades, finales del siglo XII, principios del siglo XIII. 3 lugares en Europa, y sobre eso también hay discusiones acerca de cuál es primero. Bolonia, que en líneas generales hay muchos autores que sostienen que la primera universidad se fundó en Bolonia. París, y hay discusiones entonces acerca de si fue París primero o fue Bolonia, y la tercera es Oxford, ¿no? París, Bolonia y Oxford son en realidad los lugares donde surgieron las universidades. Ustedes ven que progresivamente a lo largo del siglo XIII, XIV, XV se fue expandiendo por Europa este modelo de organización, este modelo de institución universitaria. En el siglo XVI se expandió por todos los territorios coloniales de la América hispana. Todos los territorios coloniales en América, digamos que pertenecían a España. España incentivó la fundación de universidades, y eso después lo vamos a ver con detalle. En los siglos XIX y XX ese modelo se expandió a nivel mundial, muy vinculado al proceso de expansión imperial de las grandes potencias europeas, pero bueno, también aparecieron, digamos, universidades en lugares que eran al menos que eran independientes, ¿no? Estados independientes, uno puede pensar en el caso de Japón o puede pensar en el caso de China también, ¿no? Entonces, esta es la primera aproximación cuando uno piensa en parámetros temporales y piensa también en parámetros especiales, ¿no? ¿Cómo surgen las universidades? Cuando uno habla de universidades tiene que hablar de conocimientos, tiene que hablar de saberes, tiene que hablar de un mundo que es un mundo como era el mundo medieval, es un mundo en el cual podríamos decir que el 90-95% de la población era analfabeta, es decir, no sabía leer, no sabía escribir, el 80% aproximadamente de la población vivía en el campo, era campesino, desde el siglo XI en realidad empiezan a desarrollarse las ciudades, pero las ciudades congregan una parte muy pequeña de la población. Y lo que nosotros podemos ver en esas sociedades, la pregunta a partir de la cual podemos empezar a pensar el origen de las universidades en estas sociedades, tiene mucho que ver con lo que nosotros podríamos denominar aquí, bueno, ¿qué es lo que pasa con los saberes? ¿No? Cuando hablo de los saberes, digo que saberes relativamente complejos para la época, los saberes que vienen de la antigüedad, los saberes que uno podría escribir a la obra de los grandes filósofos como Aristóteles, la obra que tiene que ver con teóricos o pensadores que trabajaban cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con el lenguaje, como es el caso de Prisciano, y también con aquellas interpretaciones o lecturas vinculadas con los textos sagrados, ¿no? Concretamente con el caso de la Biblia, ¿no? Bueno, el análisis, el estudio de estos autores, el estudio de estas disciplinas, tenía lugar, obviamente, en ámbitos eclesiásticos. No hay en esta época, podríamos decirlo así, un saber laico, no hay academias o no hay instituciones científicas, por supuesto, digamos, no existe concepto de ciencia tal como nosotros lo entendemos hoy. Los saberes en líneas generales se cultivan en estos ámbitos eclesiásticos. Cuando nosotros hablamos de ámbitos eclesiásticos, también podemos pensar en cierta heterogeneidad de esos ámbitos, ¿no? Algunos autores hablan de las escuelas que tienen las catedrales, ¿no? Las grandes catedrales tienen escuelas, digamos, en las que se desarrollan este tipo de conocimientos, pero también uno los ve desarrollarse en los conventos, los ve desarrollarse en las abadías.
En muchas ciudades lo que empieza a surgir durante estos años también es la aparición de algunos maestros que vienen del mundo eclesiástico, se han formado originariamente allí, siguen perteneciendo a la iglesia y en sus residencias particulares, en sus casas, empiezan a enseñar a estos autores que uno los tiene que entender también independientemente de su origen, digamos, en ese contexto de enseñanzas que se dan en el marco de la cultura eclesiástica. Cuando uno habla de los saberes en esta época, en este periodo, hay una gran clasificación de los saberes, si los podemos llamar así. Existe por un lado lo que algunos autores casi anacrónicamente han llamado los saberes básicos, ¿no? Algunos conocimientos de carácter básico, y ahí hay esos conocimientos básicos a su vez se agrupan en dos grandes conglomerados, dos grandes grupos, ¿no? Por un lado lo que se llama el trivium y por otro lado lo que se llama el quadrivium. El trivium es el arte de las palabras, el quadrivium es el arte de los números. El arte de las palabras a la vez tiene tres grandes áreas, ¿no? Tres grandes ejes de conocimiento, gramática, retórica y lógica. El quadrivium, que es el arte de los números, incluye a la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Entonces, digamos, estas son las grandes áreas de lo que nosotros podríamos llamar los conocimientos básicos, y a estas áreas nosotros podríamos agregar otras disciplinas que son disciplinas superiores propiamente dichas, ¿no? Es decir, están de alguna manera, podríamos decir así, por encima de ellas. Es decir, cuando uno ha aprendido estas disciplinas, puede seguir aprendiendo, digamos, otras áreas, puede seguir avanzando en otras áreas de conocimiento. Hay dos que podríamos decirlo así, tienen un lugar secundario en relación a la tercera, que voy a mencionar también. Esas áreas son la que tiene que ver con la medicina por un lado, la que tiene que ver con el derecho por otro, y finalmente la que es la disciplina que en la cúspide de los conocimientos, digamos, nosotros la podríamos situar en el lugar más elevado, que es la teología. Entonces, estos son artes liberales, trivium y quadrivium, derecho, que es obviamente derecho eclesiástico, medicina y teología, son las grandes disciplinas sobre las cuales se construye el conocimiento durante estos periodos. Como yo les acabo de señalar, estos conocimientos se cultivan en ámbitos que, por lo general, o casi exclusivamente podríamos decirlo así, o mayoritariamente son ámbitos urbanos. Obviamente nosotros tenemos conventos, tenemos abadías en los ámbitos rurales, pero digamos el gran desarrollo de estos conocimientos se da en el ámbito urbano a partir del siglo XI-XII. En esos siglos también hay un intento por parte de la Iglesia de formar más adecuadamente, si lo podemos decir así, a los sacerdotes. Entonces empiezan a desarrollar todo este tipo de conocimientos. Yo les decía recién, hay una proliferación de escuelas particulares, sobre todo en el siglo XII y en el siglo XIII, y todas esas escuelas particulares, en las cuales, digamos, la mayor parte de los que enseñan ahí tienen que ver con la iglesia, son sacerdotes, los maestros suelen tener que solicitar para poder enseñar, para poder instalar, digamos, una escuela particular, para decirlo así, en su propia residencia, tienen que solicitar una autorización al obispo. El obispo de la zona, de la ciudad o de la región es quien les va a dar a los maestros, a los que van a enseñar, lo que se llama la licencia docente. Es decir, la licencia docente es la autorización para poder enseñar. Cuando los historiadores se han preguntado en líneas generales cómo surgen las universidades, sobre eso voy a volver después, las universidades surgen en el momento, y esto, ahí uno podría establecer alguna diferencia, una cosa es París, otra es Bolonia, pero si uno lo mira en el caso de París, en el caso parisino, la universidad se funda en el momento en el cual el Papa
decide darle a la corporación de los maestros, es decir, el conjunto de maestros que enseña en una ciudad, la posibilidad de que sean ellos, pasando por encima del obispo, los que den la licencia docente. Es decir, desplaza al obispo como intermediario y les da a los universitarios un estatuto, y ese estatuto les permite a los maestros poder reunirse como corporación y decidir, en principio, quién puede ser admitido como maestro. Después esa asamblea de maestros va a poder decidir otras cosas también, pero en principio esa es la fundación de la universidad. Voy a volver sobre esto. La universidad, tal como en sus orígenes, no es como nosotros la entendemos, fundamentalmente un edificio, un ámbito espacial, donde las personas, bueno, obviamente después de pasar por una serie de procedimientos, enseñan, se reúnen como corporación, eligen a sus autoridades. Esencialmente en sus orígenes la universidad es un conjunto de fueros y privilegios otorgados por el Papa a la corporación de los maestros. Antes de entrar a desarrollar esta cuestión, porque sobre eso habría que hablar después, quisiera señalar algunas cosas más sobre estos saberes que yo antes afirmaba son los que se van a desarrollar en el ámbito universitario. ¿Qué características tienen esos saberes, no? Y esto es importante. ¿Qué características tienen los saberes que se van a desarrollar que se van a enseñar en la universidad? Primero, toda la enseñanza obviamente es en latín. No hay enseñanza en lo que se llaman las lenguas vulgares. Toda la enseñanza se hace en latín. ¿Qué concepción existe entonces del conocimiento? La primera cuestión es que en el mundo medieval el conocimiento se supone que ya existe. Todo lo que se puede conocer, todo el conocimiento está en los libros. Y es un conocimiento limitado. No es posible, como nosotros lo entendemos hoy, o no se concibe en el mundo medieval, que los conocimientos puedan ser incrementados, ¿no? Que se puedan descubrir nuevas cosas, sino que, bueno, el conocimiento es un conocimiento limitado y está en un conjunto de textos. Y estos textos conforman lo que uno podría llamar un criterio de autoridad. Es decir, digamos, las afirmaciones que existen en esos textos, que son, digamos, considerados como los textos fundamentales, no se pueden discutir, no se pueden cuestionar. Ahí rige lo que se llama el principio de autoridad. Y la otra cuestión importante a tener en cuenta aquí es que el conocimiento, en esa concepción medieval, está desvinculado de los conocimientos, de sus aplicaciones técnicas. Es decir, no se entiende que tenga que haber una noción de utilidad práctica del conocimiento, ¿no? Es decir, que el conocimiento sirva para incrementar la productividad en el campo, o incrementar la productividad de los talleres donde se fabrican artesanías. Digamos, el conocimiento es un conocimiento que es esencialmente especulativo, ¿no? Es decir, está desvinculado de sus aplicaciones prácticas. Bueno, esta es la característica del conocimiento, y esto es, como yo les decía antes, el proceso de fundación de la universidad. Es el momento en el cual los universitarios, y en esto yo decía, siguiendo el ejemplo de París, la comunidad adquiere ese estatuto. Ese estatuto le va a permitir decidir quiénes se pueden incorporar o no, a quién se les puede dar la licencia docente o no. Va a establecer también esos estatutos, por ejemplo, quiénes van a arbitrar en los conflictos entre los miembros de la comunidad, cómo se van a resolver, quiénes los van a juzgar. Generalmente son miembros de la propia comunidad. Y va a establecer otros elementos también, la organización de los estudios, va a establecer, por ejemplo, lo que se llaman en español las propinas, es decir, lo que tienen que pagar los que vienen a estudiar a la universidad. Es decir, la comunidad de maestros se puede organizar y puede decidir eventualmente una serie de aspectos que tienen que ver con su funcionamiento. Y acá hay una cuestión que es importante tener en cuenta. Estas sociedades medievales, no se piensan como sociedades de individuos libres como nosotros pensamos las nuestras, ¿no? Se piensan esencialmente como la unión de corporaciones, ¿no? Como la unión de cuerpos. Y en esas corporaciones las personas tienen derechos y tienen privilegios específicos diferentes a los que tienen los demás.
Bueno, esta me parece que es una cuestión también fundamental a tener en cuenta. La universidad es esencialmente una corporación y es una corporación que tiene de sus orígenes esta autonomía. Bueno, la concesión del Papa lo que le da justamente, porque hablamos de una corporación eclesiástica, lo que le da es este grado de autonomía. Ahora, los procesos no son todos similares. Este proceso que yo les acabo de mencionar es el proceso parisino. Hay otro proceso, que es el proceso que nosotros conocemos habitualmente como el de creación de la Universidad de Bolonia. Ahí el estatuto y los privilegios no se los da a los maestros, se los da normalmente a los estudiantes. Es decir, Bolonia es una universidad controlada y gobernada por los estudiantes. ¿Qué es lo que se le permite a los estudiantes? Bueno, protegerse frente a los abusos de la población local, logran un privilegio en el que ellos pueden regular, y esto, digamos, el problema del estatuto no es solamente lo que les puede dar el Papa, también a veces el estatuto, los privilegios se los otorga el rey, se los otorga el príncipe, se los otorga el gobierno de la ciudad. En ese estatuto ellos van a poder protegerse de los abusos de la población local, poder fijar qué precios, por ejemplo, de alquileres se le va a cobrar a los estudiantes, qué tipo de aranceles se les va a cobrar, cómo los estudiantes pueden resolver sus conflictos internos. Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos también un estatuto, pero ese estatuto está dado para los estudiantes. La universidad en Bolonia la componen no los maestros, sino fundamentalmente, en este caso, los estudiantes, ¿no? Quizás ahí también habría que establecer algunas diferencias que son de énfasis, no son diferencias sustantivas en lo que tiene que ver con los conocimientos, con las materias, con los que se enseñan. Mientras París es una universidad orientada fundamentalmente a la enseñanza de la teología, Bolonia fundamentalmente es una universidad mucho más centrada en el derecho, ¿no? Y ahí hay algunos matices. Si bien la unión entre iglesia y universidad es una unión para esta época indisoluble, es decir, la universidad es una institución eclesiástica, uno podría decir, hay una tonalidad un poco más laica cuando uno mira Bolonia y una tonalidad más teológica si uno mira, por ejemplo, París. Las universidades pueden, a partir de esos estatutos, elegir a sus representantes, pueden establecer, es decir, a las personas que las van a representar ante los poderes externos, ¿no? El rector, por ejemplo. Pueden establecer el auxilio mutuo entre ellos. Y pueden también reglamentar en líneas generales las características que tiene su actividad, ¿no? Así que bueno, estas son en principio las características que tiene la universidad. Es cierto que esa corporación de maestros, si uno lo mira en el caso parisino, tiene que velar por los contenidos de los estudios, garantizar la homogeneidad de esos estudios, garantizar la rigurosidad. Pero bueno, digamos, esta es, podríamos decirlo así, el elemento central que la caracteriza, ¿no? Esta suerte de fuero y esta suerte de privilegios corporativos sobre los cuales se construye la universidad. Esto permite también, los universitarios tienen por función evitar la proliferación de escuelas, ¿no? De escuelas particulares, ¿no? Ahí se les puede establecer, bueno, quiénes son en todo caso los que pueden integrar la corporación y pueden enseñar o no, sobre todo en el caso parisino. Ahí hay una cuestión interesante, ¿qué es una universidad? ¿De dónde viene el término? Ahí hay dos visiones distintas y sobre eso quisiera detenerme un segundo. Algunos dicen que universidad implica o significa el conjunto de los saberes, el conjunto de los conocimientos, todos los conocimientos o lo que se conoce hasta ese momento en este sentido, ¿no? Esos conocimientos especulativos, artes liberales, derecho, medicina y teología, están todos reunidos, son todos enseñados, si se puede decir así, o trabajados en la universidad. Y otros dicen que en realidad el sentido es otro. Ustedes saben que a las grandes ciudades donde había universidades venían estudiantes, que eran de todas maneras un sector extremadamente reducido de la población. Venían a algunas ciudades, que podía ser obviamente París, podía ser Bolonia, podía ser Oxford, iban a aprender. Y venían de distintos lugares. Y en aquella época existía un término que era el término nación, el mismo término que existe hoy, pero tenía un significado distinto. Cuando uno hablaba de nación en este contexto, hablaba, si uno estaba en París y había estudiantes venecianos,
había Florentina, estaba la nación veneciana, la nación florentina. Y los estudiantes se agrupaban en naciones internamente. Entonces, esa agrupación de los estudiantes provenientes de todas las naciones o las distintas naciones formaba la universidad. Bueno, estos eran entonces los términos por los cuales, digamos, o los términos que están en discusión a partir de los cuales se creó el término, ¿no? Me parece importante también señalar otra cuestión. A medida que nosotros vamos avanzando en el siglo XV, XVI, vamos a ver algunos cambios. Acá me parece que es importante marcar también algunos aspectos. Las poblaciones universitarias son muy móviles, las universidades son instituciones cristianas, tienen una organización en términos de los estudios similar, y eso hace que los estudiantes dentro del mundo de la cristiandad puedan ir circulando de universidad en universidad. Las poblaciones universitarias son poblaciones muy móviles, obviamente estamos hablando de población masculina, exclusivamente masculina. Los estudiantes son muy pocos, ¿no? Se forman parte de una minoría, digamos, un sector muy minoritario de la sociedad, y tienen esta característica, como yo les dije antes, son muy móviles. Ahora, ahí me parece que hay una cuestión importante. Yo hablé de la iglesia recién, también habría que hablar del poder laico, de los reyes, de los príncipes. Los reyes y los príncipes muchas veces lo que hicieron fue convalidar estas decisiones tomadas por el Papa. Ellos también, en muchos casos, convalidaron los fueros, pero a medida que fue pasando el tiempo, los príncipes y los reyes trataron de ir involucrándose en la enseñanza universitaria, en gran medida porque en tanto en el siglo XV o XVI la organización de los estados se fue volviendo un poco más compleja y requerían de cierta burocracia para poder incluso establecer un tratado con otro estado, establecer algunos aspectos de la organización más general del reino, requerían de los saberes y de la fundamentación de los saberes que podía ser alguien que se había formado en la universidad. Entonces, bueno, ahí empezaron a involucrarse un poco más y empezó a generarse cierta tensión entre los laicos y los eclesiásticos en todo aquello que tenía que ver con el control de la universidad. Siempre, digamos, en los cursos me hacen algunas preguntas acerca de cómo se financiaban las universidades, de qué condición social eran aquellos que llegaban a la universidad, que eran, como yo les dije antes, sectores muy reducidos. La universidad se mantiene en gran medida a través de lo que pagan los estudiantes. Los estudiantes pagan en distintas oportunidades, pagan sobre todo cuando dan sus exámenes, pagan cuando reciben sus títulos, y eso forma parte del patrimonio de la universidad. Las universidades muchas veces son fundadas con patrimonios. Esto es una cuestión que era habitual cuando desde alguna orden eclesiástico, cuando algún laico, ¿no?, quería fundar una universidad, la fundaba y se la donaba, obviamente, la dejaba bajo control eclesiástico, la fundaba con un patrimonio. Eso podía ser una hacienda, podían ser unas tierras. Las rentas de esas tierras eran las que iban a permitirle sobrevivir a quienes, digamos, se dedicaban a enseñar en la universidad. Los estudiantes eran ricos. Bueno, la imagen del estudiante pobre es algo muy común en la literatura. La literatura, digamos, que los ha retratado en Europa desde los siglos XIV, XV, XVI. Y ahí uno podría hacer una distinción. En estas sociedades los sectores privilegiados lo son por su nacimiento, lo son por su origen. Ese nacimiento y origen determina cierto tipo de fueros. Estas sociedades son sociedades en las cuales las personas son desiguales ante la ley, no tienen los mismos derechos. Y ser estudiante universitario en aquella época tenía que ver, o estaba muy vinculado sobre todo a aquellos sectores que venían de esas familias privilegiadas, pero que en realidad tenían un muy escaso patrimonio, ¿no? La formación en la iglesia en muchos casos también era la que permitía después hacer una carrera exitosa. La formación en la universidad, digamos, les permitía hacer, una carrera exitosa en el ámbito de la iglesia, ¿no?
los obispos, arzobispos, muchos de ellos ostentaban estos títulos de doctores en teología. ¿Y de dónde venían? Es decir, habían sido estudiantes y provenían por lo general de esas familias de la nobleza, pero que por el orden, la forma en la cual se distribuían las herencias, que en estas sociedades existe lo que se llama el sistema de mayorazgo, es decir, todo lo hereda el hijo mayor. Bueno, estas personas que no tenían herencia, por lo general solían hacer una carrera burocrática y muchos solían hacer una carrera eclesiástica. Y eso en muchos casos los llevaba también a la universidad. Es decir, eran personas de sectores privilegiados, pero sin fortuna. Quizás sea interesante volver un segundo, unos minutos más, a hacer algunas referencias al tema de los conocimientos. Yo les decía antes, los conocimientos son fijos, son limitados. Esos conocimientos están en los textos, están en los libros. El conocimiento se cristaliza en un conjunto de textos que son de autores y son criterios de autoridad también, es decir, lo que se dice en ese texto es la verdad. El conocimiento está pensado para la mejor organización de la sociedad, para una organización más eficiente de la sociedad. La universidad tiene que ofrecer una sólida formación de base, y esto es fundamental. Además de una sólida formación de base, tiene que proporcionar una forma para poder leer los textos, una gran cultura, podríamos decirlo así, de base, ¿no? Esto es, entonces, digamos, las artes liberales, el trivium, el quadrivium, la teología, el derecho, la medicina, eso es lo que se enseña. Y uno podría decir, ¿qué es lo que no entra en la universidad? ¿Qué es lo que nos enseña en esta época en la universidad? ¿Qué disciplinas o qué prácticas, podríamos decir, no tienen jerarquía como para entrar en los estudios universitarios? Bueno, no lo tienen, por ejemplo, las artes mecánicas, lo que nosotros podríamos llamar, digamos, anacrónicamente la ingeniería o la arquitectura, y no entran tampoco las ciencias lucrativas. Todo aquello que sirva para ganar dinero no puede ser parte de los estudios universitarios, ¿no? La enseñanza, yo les dije, reposa en un pequeño conjunto de autoridades: Prisciano, Aristóteles, Santo Tomás. En la universidad, en líneas generales, hay dos grandes prácticas sobre las cuales se organiza la enseñanza, que son, por un lado, lo que se llama la lectio y, por otro lado, la disputatio. La lectio es el maestro en su cátedra quiere decir en su escritorio, sentado, exponiendo su lección, exponiendo su clase. La disputatio, en realidad, es el maestro que enuncia una proposición, y esa proposición es discutida, ese juicio es discutido por los estudiantes, ¿no? Bajo la guía del maestro, ¿no? Esa es la otra práctica, lo que se conoce con el nombre de la disputatio. La universidad otorga 3 títulos: otorga un título de bachiller, otorga un título de licenciado y otorga un título de doctor. El título de bachiller se hace después de haber pasado por la primera etapa de enseñanza universitaria, que ahora la voy a describir. La licenciatura, en realidad, es lo que permite enseñar. El doctorado es el título máximo, obviamente, que concede la universidad. Y ahí habría que hacer una referencia a la organización. Las universidades, por lo general, se organizan en facultades, y esas facultades tienen que ver con las disciplinas que se enseñan. Por lo general, en esta primera organización hay 4. La Facultad de Artes, y la Facultad de Artes es una facultad dedicada a la enseñanza. Ahí uno podría decir, hay dos modelos, ¿no? Hay un modelo mucho más centrado en la filosofía, centrado en la obra de Aristóteles, que es un modelo más, podríamos decirlo así, más parisino, más ligado a la Facultad de Teología, y está este otro modelo, que es el de la Facultad de Artes, en el sentido estricto del término, pensado como artes liberales, ¿no? Trivium y quadrivium. Esa Facultad de Artes, que en algunos casos es más bien una facultad de filosofía, es la que otorga el título de bachiller. Es lo que muy anacrónicamente nosotros podríamos decirlo así, es la escuela secundaria, ¿no? Esa Facultad de Artes, en aquella época obviamente no existe la idea de enseñanza secundaria tal como nosotros la entendemos hoy. Quizás lo que anacrónicamente se parezca más es esa Facultad de Artes, ¿no? Ese periodo, digamos, que se pasa en la
en la Facultad de Artes aprendiendo esas disciplinas que son las disciplinas propedéuticas. De ahí se pasa a las facultades de Derecho, de Medicina o de Teología. En el medio de los estudios en Derecho, Medicina y Teología se puede obtener el título de licenciado, que es lo que permite enseñar, y después, digamos, lo mismo en la Facultad de Teología, y finalmente, digamos, el título máximo es el de doctor. Aunque las disciplinas, ahí podríamos señalarlo también, no tienen la misma jerarquía, y yo insisto en esto, la teología tiene una jerarquía mayor que la que tienen la medicina y el derecho, ¿no? Y yo vuelvo a decir acá, ¿qué es lo que queda fuera de todo esto? Bueno, acá toda la enseñanza es en latín, no hay expresiones en lengua vulgar, no se enseña la literatura, no se enseña lo que nosotros entendemos hoy por ciencias exactas, es decir, la experimentación tampoco está dentro de los temas o de las cuestiones o de los problemas que forman parte de la vida universitaria. Por supuesto, digamos, esta estructura universitaria es una estructura muy ligada a la cultura eclesiástica, ¿no? La universidad es una institución eclesiástica, se la considera parte, digamos, de esa institución. Pero lo que me parece importante marcar aquí es que esa estructura va a conformar a lo largo del tiempo una estructura de larga duración. Cuando nosotros los historiadores hablamos de estructura de larga duración, lo que estamos refiriéndonos es a una organización, una estructura, una institución que permanece a lo largo del tiempo con cambios, digamos, absolutamente menores. Y esto es una cuestión importante porque las universidades con esta estructura, ligadas a la iglesia, ligados al principio de autoridad, que niegan la experimentación, que niegan la posibilidad de generar nuevos conocimientos, que se aferran a juicios establecidos en los libros sagrados, que no se pueden discutir, aun cuando las evidencias científicas la empiecen a cuestionar. Bueno, ahí nosotros tenemos una estructura que se mantiene a lo largo del tiempo. El mundo, y esto es importante plantearlo, cambió sustantivamente a partir del siglo XVI. Los descubrimientos, primero los descubrimientos resultado de las exploraciones marítimas, lo que nosotros llamamos el descubrimiento de América y el descubrimiento de otros lugares del planeta, empezaron a cuestionar muchas de esas ideas establecidas que surgían de los libros sagrados. Entonces, nosotros podemos ver cómo a partir del siglo XVI, XVII y XVIII se empieza a producir lo que se conoce con el nombre de la Revolución Científica, donde las ideas acerca del lugar de la Tierra, digamos, empiezan a ser cuestionadas, donde empiezan a aparecer nuevos conocimientos científicos. Uno podría decir, estas cosas no pasan por la universidad. La universidad sigue siendo una institución cerrada, sigue siendo una institución que no acepta incorporar los nuevos conocimientos, sigue siendo una institución muy ligada a la iglesia, ¿no? Esto se va a agudizar, sobre todo en el mundo católico, en los siglos finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, cuando se produzcan las guerras religiosas, las guerras que enfrentan a protestantes con católicos. Ahí todos estos procesos se van a agudizar. Las universidades van a tener otras características también. Yo les decía que sobre todo en los siglos XVII y XVIII, alrededor de los siglos XV y XVI, en la medida que las sociedades urbanas se empezaron a desarrollar, hubo muchos hijos de las familias burguesas que eran producto también del desarrollo del comercio, ¿no? Esas familias se enriquecían como producto del desarrollo del comercio, que está muy ligado también a los nuevos descubrimientos y a las nuevas exploraciones marítimas. Querían ingresar a la universidad, ingresaron hijos de artesanos, de comerciantes relativamente prósperos. Las universidades en el siglo XVII se fueron aristocratizando, ¿no? Es decir, impidieron el ingreso de estos sectores provenientes de la burguesía y de sectores cada vez más prósperos, digamos, que se generaban en este contexto social. Y las universidades fueron en ese contexto objeto de críticas, ¿no? Científicos, humanistas, personas involucradas en el desarrollo del conocimiento. Lo que criticaban era el atraso de la universidad, ¿no? El hecho de no ponerse a tono con los nuevos conocimientos científicos. Y ahí hay un proceso importante que se da en el siglo XVII, XVIII, y es que los reyes que requerían de esos conocimientos, porque aquí hay un problema importante a tener en cuenta. Muchas veces los reyes necesitaban de esos conocimientos porque el propio desarrollo de la guerra requería a veces de desarrollos en el ámbito de la matemática, en el ámbito de la física.
y en otras áreas, esto después lo vamos a ver, en otras áreas también, el conocimiento empezó a ser pensado como algo útil, entre otras cosas, para la guerra también, y eso hizo que los reyes empezasen a promover el desarrollo de estos conocimientos, pero como no lo podían hacer en el ámbito universitario, porque el ámbito universitario seguía siendo un ámbito cerrado, lo que optaron fue por crear instituciones donde esos conocimientos pudieran desarrollarse. Es decir, la universidad queda parte del desarrollo científico en términos generales, con alguna excepción, y los reyes empiezan a fomentar la creación de observatorios astronómicos, de academias científicas, y en muchos casos también lo que empiezan a promover es el desarrollo de lo que algunos historiadores han llamado las escuelas profesionales, ¿no? Esto fue es un fenómeno que uno lo puede ver en Francia, por ejemplo, ¿no? La escuela de veterinaria, ¿para qué era necesaria una escuela de veterinaria? Bueno, ahí estaba el problema del peso de la caballería y, bueno, y los conocimientos que era necesario tener para poder tener un arma de caballería relativamente exitoso. La escuela de minas, porque bueno, el desarrollo de la minería exigía también tener personal especializado. Ninguno de ellos, por las características que tenía la universidad, podía formarse en ese ámbito. Por eso se crearon esas escuelas profesionales. Entonces, ahí hay una cosa que es interesante. A nosotros nos parece hoy algo natural que la ciencia sea parte del desarrollo de la universidad, pero en este periodo el conocimiento que imparte la universidad no es el que tiene que ver con la ciencia, no es el que tiene que ver con la ciencia moderna, y ahí se da esa diferencia, que es una diferencia que se va a prolongar, podríamos decirlo así, hasta finales del siglo XVIII. En final del siglo XVIII y principios del siglo XIX, esa estructura ya ha llegado a su límite, esa estructura universitaria arcaica ha llegado a su límite, y va a experimentar un proceso de transformación. Ese proceso de transformación no tiene podríamos decirlo así, una sola vertiente, una sola respuesta. Tiene básicamente dos. Por un lado, lo que se conoce con el nombre o se identifica con la Universidad Alemana, identificada además esa universidad con quien fue el creador de la Universidad de Berlín, que reorganizó, no es el creador, el que reorganizó la Universidad de Berlín en 1810, que es Guillermo de Humboldt. Y ahí hay un proceso que es un proceso interesante a tener en cuenta. Estamos hablando de universidades en el mundo germánico. Alemania no existe todavía como Estado nacional, pero digamos, ese es el ámbito. Universidades en las ciudades de Halle, de Göttingen, que por impulso de los príncipes protestantes empiezan a experimentar un proceso de desarrollo. No tengo mucho tiempo para explicarlo con detalle aquí. Sí habría algunas cuestiones que a mí me parecen importantes marcar, ¿no? La primera de ellas es que esos desarrollos que se dan en Alemania están muy vinculados con la necesidad de formar más adecuadamente a los funcionarios del Estado, ¿no? La idea es, bueno, la perfección de este Estado exige la formación de sus funcionarios. Y la formación de sus funcionarios exige una formación general, un dominio general de la mayor parte de las disciplinas, fundamentalmente de las disciplinas científicas, ¿no? Entonces ahí hay un modelo de universidad muy ligada al Estado, muy ligada a la formación del Estado. Yo diría que quizás, digamos, no tanto ni solamente al burócrata, sino a la dirección de ese Estado, al liderazgo de ese Estado, que implica una formación general muy centrada en lo que nosotros conocemos hoy como la formación científica. No tiene ninguna utilidad directa, no es que uno va a la universidad para aprender un oficio, ¿no? Para ser ingeniero, para ser abogado, para ser contador, sino, digamos, uno va a ir a la universidad esencialmente para formarse con un objetivo de formación general. Ese objetivo de formación general está identificado con un término, que es el término Bildung, y, digamos, ahí nosotros tenemos el origen de lo que vamos a conocer con el nombre de la universidad científica. La universidad no va a enseñar ninguna profesión, ningún oficio en particular, sino que lo que va a enseñar es esencialmente una metodología, una forma de trabajo, una forma de aproximación a los problemas. Ese va a ser el origen de la universidad científica, la universidad alemana o la universidad humboldtiana. Y el otro proceso nosotros lo vamos a ver en Francia. La Revolución Francesa en 1789 implantó una ley que terminó con las corporaciones. Las personas tenían que ser iguales ante la ley. Este fue un principio fundamental. Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, dice la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, documento fundacional de la Revolución Francesa.
Lo que esto implicó en la práctica, unos años después, fue la supresión de las corporaciones, porque las corporaciones estaban integradas por individuos que por su vínculo a esa corporación tenían derechos y privilegios específicos. Eso pasaba con los universitarios, por ejemplo, que estaban sujetos a normas y a legislación distinta a la que estaban sujetos los distintos miembros de las corporaciones, del resto de la sociedad. Por eso el gobierno revolucionario suprimió las corporaciones, pero Napoleón, poco tiempo después, se vio en la necesidad de crear un ámbito para poder formar a aquellos funcionarios al servicio del Estado. Y este era un gran desafío. Aun cuando, bueno, Napoleón creó este Estado imperial, bueno, tenía que formar a sus funcionarios en valores distintos a los que existían antes de 1789. Y era importante para un Estado de esas características, un Estado descentralizado, formar a sus funcionarios con ciertos valores, con ciertos principios, con ciertas ideas que fueran consistentes con el orden político. Y para eso volvió a crear la universidad. Y ahí se creó otro modelo, que es el de la Universidad Napoleónica. La Universidad Napoleónica es la universidad profesionalista, ¿no? Es la universidad que forma profesionales liberales, muy ligados al Estado, porque el ejercicio de esas profesiones se da en el marco de un orden social, aun cuando sean profesionales liberales. Un abogado, por ejemplo, en un Estado republicano no puede decir que el poder viene de Dios a los reyes, es decir, hay que formarlo con una serie de criterios que sean acordes al orden social y político establecido. Entonces ahí aparece, insisto, este otro modelo, que es el modelo de la Universidad Napoleónica, el modelo que forma profesionales y forma funcionarios del Estado, ¿no? Entonces, podríamos decirlo así, son los dos grandes modelos contemporáneos, digamos, en la universidad. Esos modelos han estado en tensión. Es cierto que yo los he descrito de una manera, digamos, muy abstracta o muy conceptual. Uno, un modelo de la universidad dedicado a la práctica de la ciencia, el otro, el modelo de la universidad dedicado a la formación de profesionales, pero con el paso del tiempo se han ido superponiendo, ¿no? El modelo alemán fue un modelo muy prestigioso a lo largo del siglo XIX. Cuando Alemania o Prusia le ganó una guerra en 1871 a Francia, en 1870-71 a Francia. Francia interpretó que había perdido la guerra por la superioridad de las instituciones alemanas, entre otras cosas de sus universidades. Por eso incorporó sistemáticamente instituciones científicas y la práctica de la ciencia. Entonces esos modelos se fueron mixturando, aunque digo, en sus inicios del siglo XIX los podemos ver como dos modelos sustantivamente diferentes. Si yo tuviera que agregar un factor central en la historia de las universidades, de todas las cosas que me han quedado en el tintero, que son muchísimas, pero en todo caso, a través de los foros y de las discusiones podemos ir viéndolos posteriormente, hay otro elemento que a mí me parece que es fundamental en este caso, mirándolo en el mediano, en el largo plazo, que es el problema de la población universitaria, el tema de los estudiantes universitarios. Las universidades fueron instituciones de élite y terminaron convirtiéndose en instituciones de masas. Ahí hay un elemento importante a tener en cuenta, y yo les pido que ustedes miren el texto de Charlie Berger, que es el texto de Historia de las Universidades, que ustedes tienen disponible en esta primera fase del curso. Y ahí ustedes van a encontrar al final un cuadro que les pido que lo miren con cuidado, lo podemos ver o conversar en algún momento también. Ese cuadro muestra las tasas de escolarización universitaria. Yo no recuerdo ahora si el texto lo muestra como tasa de escolarización superior o como tasa de escolarización universitaria. Piensen ustedes en el texto, en el concepto, cuando uno habla de tasa de escolarización universitaria, a lo que se está refiriendo es a, ¿y qué es lo que mide, no? Mide la proporción de jóvenes en edad de ir a la universidad, y en esto difieren a veces los países, no en todos los países es igual. El cuadro lo plantea entre 20 y 24 años. Bueno, ¿qué proporción de esa población entre 20 y 24 años va a la universidad? Y ustedes van a ver ahí cómo esa proporción escala sustantivamente entre 1930 y 1970, ¿no?
Y ahí hay un momento que es central, bueno, en el cuadro, uno a través del cuadro quizás no lo puede ver con claridad, pero el momento en el cual esa tasa empieza a modificarse es a partir fundamentalmente de la segunda posguerra, desde 1945, aunque en algunos lugares ha crecido antes. Caso de Estados Unidos, miren cuál es la tasa de escolarización superior en Estados Unidos, y ahí probablemente se sorprendan cuando la comparen con los otros países. También es cierto que no todos los países entienden por el término universidad lo mismo, bueno, y ahí habría otro problema también relevante. Les pediría que vean ahora el texto de José Ortega y Gasset y que traten de responder algunas de las preguntas que yo les voy a plantear aquí. El texto de Ortega y Gasset es un texto relativamente corto. Ustedes saben, Ortega y Gasset fue un gran filósofo español de la primera mitad del siglo XX, un filósofo muy conocido en la Argentina, vino 3 veces a la Argentina, su primera visita en 1916 tuvo un enorme impacto, y él plantea algunos problemas en torno a la Universidad Española de principios del siglo XX, que yo creo que son interesantes para poder reflexionar también históricamente acerca de cuáles son los problemas o las preocupaciones que muchas veces los intelectuales han planteado en relación a la universidad. Y yo plantearía estas consignas o estas preguntas para que ustedes las vean, ¿no? ¿Quiénes van a la universidad? De acuerdo al texto de Ortega y Gasset, ¿quiénes son los que van? Estamos hablando del panorama español, ¿no? Principio del siglo XX. ¿Qué se enseña y para qué se forma en la universidad, según sus juicios? ¿Qué debería ser y para qué debería formar la universidad? ¿Cuáles son los cambios que la universidad requiere? ¿Qué papel debiera desempeñar la universidad en la vida pública? ¿No? Bueno, estas son las primeras cuestiones. Bueno, esto es lo primero que yo quería plantearles en relación a este curso. Aquí entonces estamos comenzando a desarrollar los temas. Bueno, vamos después a abrir un foro para que podamos establecer los intercambios, pero en principio yo les diría, este es el primer tema y esto es lo que a mí me parece que es importante que ustedes tengan presente a la hora de iniciar, al momento de iniciar este curso. En la próxima intervención, la próxima semana, va a estar dedicada específicamente a la Universidad Norteamericana. Hoy hablamos de Europa, en la próxima intervención vamos a empezar a hablar de la historia de la universidad en los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias.